querida familia dominicana. A Edwin lo vamos a sugerir, Nairobi, para asesor de un candidato, un precandidato. Para una campaña electoral. Candidato a la presidencia, que es rimbombante, Edwin, por Dios. Buenas noches, gracias por sintonizar. Y a propósito, querida, como tenemos esta mesa tan importante, tenemos que decir que ya todo lo que se acaba de decir en esa introducción cambió. Ya la noticia se ha producido esta tarde, ha sido aprobada la reforma al Código Laboral, por fin en segunda lectura. Esperen que aquí tenemos al senador, aquí tenemos a Pepe, a los sindicatos, aquí volvemos de nuevo a reunir a las tres partes. Bueno, no tres partes, porque que eran tres antes, con el Ministerio de Trabajo, y después la cuarta pata. Ahora por fin es una mesa completa. Mira, 4 patas. Señores, ¿tú sabes lo que es 3 años reuniéndose todos los miércoles, los empleadores, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo? Llegan a un acuerdo, depositan el asunto en el Senado. Cambia el asunto. Cambia entonces, la cuarta pata entra, cambia todo. Y bueno, ustedes saben que se armó. Pero hoy la mesa tiene una gran importancia porque ustedes van a conocer, con tantas situaciones que se han dado, que si están, que si no están, cuáles son los que están ahora, con los cambios que se introdujeron en el día de hoy, cuáles son los que se van a aprobar, qué se cambió otra vez, qué se quitó, qué se quedó. Eso es importante porque todos debemos conocer qué proyecto es el que se está aprobando. Entonces, con los cambios que se hicieron hoy, la gente hoy se va a enterar a través de esta noche, María Cela. Esto es actualidad, sí. O sea, no lo van a encontrar ahora mismo en prácticamente ningún medio, por eso vamos a empezar inmediatamente, eran muchos puntos los que estaban debatiéndose, que se habían cambiado de lo que se había acordado. Entonces, aquí están todas las partes, menos el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no pudo mandarnos un representante, pero aquí están ellos, los protagonistas de esta discusión. Así es que vamos a presentar el informe y a no olvidar que desde el año 1992 teníamos un código laboral que ha quedado obsoleto. Es muy importante este tema porque las condiciones de trabajo han cambiado, los tipos de trabajo han cambiado, los tiempos han cambiado, las necesidades de las personas, las generaciones han cambiado. Y desde el año 2003 aproximadamente están llegando a un acuerdo, aunque yo creo que ya sí. Adelante con el informe. El Senado se apresta a votar en segunda lectura el proyecto de reforma al Código Laboral sometido por el Poder Ejecutivo antes de que termine la actual legislatura este fin de semana. El proyecto fue el resultado de los consensos alcanzados en el diálogo tripartito entre el gobierno, trabajadores y empresarios. Sin embargo, tras la primera lectura, los empresarios rechazaron lo aprobado por los senadores. En un comunicado conjunto, 85 gremios empresariales encabezados por el CONEP aseguraron que el proyecto aprobado en primera lectura representaba un retroceso y un aumento de los costos laborales. Por su lado, los sindicatos también denunciaron que los senadores realizaron algunas modificaciones al proyecto que no fueron consensuadas en el diálogo tripartito. Contrarreloj, los miembros de la Comisión Especial del Senado, presidida por Barón Duluc, iniciaron una revisión de los puntos señalados por el empresariado y volvieron a escuchar las partes y ahora se discute introducir modificaciones que permitan su aprobación esta semana. Aunque históricamente el tema de conflicto ha sido la cesantía, ese tema no fue acordado y por lo tanto se dejó fuera. Ahora han sido otros los temas señalados, como las bonificaciones a los empleados de zonas francas, el juez de conciliación para los conflictos laborales, la lactancia materna, entre otros. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos cuáles son esos puntos en conflicto, cuáles modificaciones se introdujeron en el Senado y que no fueron consensuadas, y qué se está proponiendo para destrabar la situación. ¿Tendremos nuevo código laboral en los próximos días? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y
claro, todo eso, o casi todo eso, o mucho de lo que se acaba de decir en el informe también ha cambiado, porque esto fue escrito entre esta mañana y mediodía, y con lo que ha pasado hoy, puede ser que haya cambiado. Vamos a conocer cuáles son esos puntos que ya se aprobaron, que se han consensuado o no. Y para eso tenemos con nosotros a Rafael Duluc, querido Cholitín, así es como lo conoce la gente con ese apodo cariñoso, senador de la Altagracia y presidente de la Comisión Especial encargada de estudiar la reforma del Código Laboral al Código al Trabajo. Tenemos también con nosotros a Martín Bretón, abogado laboral. Él sí estuvo atento a la sesión completa de la tarde de hoy, tomando notas. Es que se supone que era el jueves, ¿no? Era el jueves que viene la sesión, Cholitín. No. La sesión fue la semana pasada y se aplazó. La semana pasada sí, pero se había aplazado para hoy, porque hoy estaban todos congregados a la mesa. César Dargam no pudo venir precisamente porque como ya se terminó, ahora tiene que volver a estudiar todo esto que han aprobado. Aquí hay como actitudes, yo veo. Dios quiera. Martín Bretón, abogado laboral, asesor del CONEP desde hace 8 años. ¿Cuántas mesas que nosotros hemos hecho con este tema, Martín, con todos los sectores representados? Unas cuantas mesas. Pepe y yo aquí somos asiduos. Ustedes dos han estado, Pepe Abreu también, por supuesto. Sin Pepe no se puede hablar de esto. Presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical y defensor incansable de los derechos de los trabajadores. Y también tenemos con nosotros a Fernando Pinales, el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas. También teníamos, como dije anteriormente, a César Dargam del CONEP. Vamos a ver, Cholitín. Y permítenos que te digamos así, porque así es como lo dice todo el mundo. Explícanos, primero que nada, había un consenso muchos años. Recuerdo que la última mesa fue con Laura Peñizquierdo. ¿Te acuerdas, Pepe? El año pasado. Fue fuerte esa mesa. Fue fuerte. Fue el año pasado, pero ustedes por fin habían llegado a un consenso. El presidente dijo, no está todo consensuado entre las 3 partes, no va a la cesantía, no se va a tocar. Esto va al Congreso, ya la cesantía se dejará para un futuro, una futura reforma. Pensábamos que ya íbamos a tener ese código, pero entonces llegó al Congreso y todo cambió. Cholitín, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué se ha acordado de lo que y en qué se ha complacido? Primero, ¿por qué los cambios? Si ya ellos habían acordado algo después de 3 años de debate. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución, que es la labor del Senado es hacer eso. Es decir, si la labor del Senado fuera venir y sellar lo que acuerda un sector con otro sector, ya no hubiera... No, son los 3 sectores. No importa, pero... El Ministerio de Trabajo también. Sí, pero no importa, porque recuerden que en un proceso de una modificación Código de Trabajo, primero el sector empresarial no representa a la generalidad de todos los sectores. Hay gente que no están afiliados. Es decir, el sector trabajador tampoco representa la generalidad de todos los sectores, pero a eso le sumamos que hay otros sectores que había que escuchar. Por ejemplo, la clase jurídica, los abogados, los magistrados, los abogados laboristas, las asociaciones de abogados. Es decir, nosotros abrimos el panorama. Ahora bien, el proceso democrático, lo que establece la Constitución, es precisamente la concertación social, eso es válido, pero cuando el proyecto llega al Congreso, el Congreso tiene que hacer su papel. Y el Congreso no es un sello gomígrafo ni del Poder Ejecutivo ni de ningún sector, por eso tenemos independencia. Y para nosotros cumplir con nuestro rol de legislador, tenemos que escuchar las partes y en consenso, pero en consenso del Senado, verificar cuáles cosas acogemos y cuáles no. Es decir, lo malo que se hubiese hecho es si el Senado se apresta a venir y ratificar, es como un sello, porque eso se ha criticado siempre, es decir, siempre se había criticado, incluso la Constitución en el artículo 77. Lo que pasa es que el sello gomígrafo, como se le llama a veces en ocasiones al Congreso, es cuando algo viene del Poder Ejecutivo, pero cuando es de los sectores que tienen que ver con esto, o sea, los que emplean, los que son empleados y el Ministerio de Trabajo que rige esa relación es diferente. No, pero es que la mecánica del Senado es hacer lo que hicimos, es decir, nosotros hubiésemos sido irresponsables si tú vienes y validas todo lo que un sector decidió, es decir, ni siquiera, porque de hecho las leyes son de orden público, las leyes, es decir, tú no puedes ponerte de acuerdo, tú y yo vamos a ponernos de acuerdo y vamos a llevar una ley porque tú y yo somos lo que somos las partes, no es así, porque también acuérdate que hay otros espectros, además de que lo que sí te puedo decir es que al final, yo incluso en mis primeras reacciones,
yo dije, bueno, es injusta las declaraciones, porque al final de cuentas, si tú me dices a mí que se envió un proyecto y se aprobaron el 80% de lo que se envió y un 20% hubo modificaciones escuchando a otros sectores, yo digo, lo que había que hacer era venir y hacer lo que hicimos al final de cuentas, porque recuerda que había una primera lectura, pero hay una segunda, y el objetivo de la segunda lectura, ¿cuál es? No tuviera ninguna razón de ser una segunda lectura si no fuera corregir errores. Para corregir errores, suprimir, agregar, cuando un grupo reacciona, un sector reacciona, cuando nos equivocamos. Senador. Yo le puedo decir incluso que si nosotros duráramos un año más con este código, nunca va a salir un código perfecto, nunca, porque al final siempre hay, primero hay concepciones diferentes. Tú puedes sacar el código que tú quieras y siempre va a haber criterios diferentes. Los abogados tenemos la vida entera criticando los códigos que tenemos actualmente. Es decir, siempre tú tienes críticas a los Pero los códigos. abogados laboristas estaban criticando al juez de conciliación, que tanto que fue un pedimento del sector empresarial apoyado por el sector sindical, porque sí, bien es cierto que los tribunales están atascados con muchísimos casos, que hay muchos abogados que lo que hacen es su agosto de ir llevando Se esto incluyó. lejos. Eso se incluyó en esta segunda lectura. Y ese punto, Se volvió a senador, poner. ¿por qué consideraron, tras escuchar las partes, quitar el juez conciliador y luego decidieron volverlo a incluir? Mira, nosotros en las consultas que hicimos, te puedo decir que el 90% de la clase jurídica, de los académicos, de los magistrados, del sector de las asociaciones de abogados, estaban muy radical en contra del juez conciliador. ¿Por qué? Por un sentido práctico, porque primero en el proceso actual que tenemos, la conciliación está abierta en todo estado de causa y hay un preliminar de conciliación. Entonces, el alegato era, bueno, vamos a fortalecer la conciliación del sistema que tenemos, pero no tenemos ni siquiera nombrado todos los jueces en todos los tribunales del país. Ahora poner un juez nuevo, que hay que ahora llevar el proceso a una conciliación para luego llevarlo entonces al juez de fondo de nuevo, y son dos jueces diferentes. Los abogados entendían que se podía burocratizar el proceso y ralentizarlo, es decir, ponerlo más lento. Ahora bien, después de escuchar a los sectores, precisamente en aras de eso, de que haya una paz social y que no haya una percepción negativa de la aprobación del código, como los sectores empresariales siguieron insistiendo en eso, los sectores trabajadores también dijeron, estamos de acuerdo con el juez conciliador, repensamos, analizamos de nuevo y dijimos, vamos a incluir esa figura de nuevo. Igual que la lactancia. Lo de la lactancia materna, Sí. solo se incluyó una frase que no cayó bien, que era mientras esté lactando la mujer. Entonces, eso cayó muy mal porque decían, bueno, entonces ahora vamos a O probar. sí, la mujer puede lactar un año. Sí, exacto. Hay mujeres que han lactado hasta 2 años. Sí, pero, O sea, hay que poner un pero se tiempo, establece ¿no? un tiempo de un año. Pero ¿Un año? en el año, sí, porque eso es lo que está actualmente. Actualmente es un año. Sí, pero- Se ratificó un año en el código, pero eso está en el reglamento. Entonces, pero también se le agregó una frase, Martín nada más me mira. mientras esté lactando. Ok, Martín, que me mira con esos ojitos de perrito así como... A ver, Martín. No. Lo que está diciendo el senador, desde el punto de vista político, todo lo que él está señalando, lo veo correcto. Evidentemente, las normas las hace el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo la puede proponer y el Poder Judicial la tiene que hacer cumplir. Pero no se puede soslayar la importancia de los actores sociales. Por supuesto. Quiérase o no, la legitimidad en la democracia, la legitimidad también en toda democracia moderna está entredicha. Nosotros tenemos presidentes y políticos que están representando grandes países que posiblemente no tienen una legitimidad como la deseada. Sin embargo, cuando estamos diciendo que hay representantes de los trabajadores, están todos los representantes de los trabajadores sentados a la mesa. Igualmente, Sí. Si bien es cierto, en una institución no están todos los empresarios, pero están sentados la gran mayoría de los empresarios, tanto los empresarios grandes como los empresarios medianos, como los pequeños. Igualmente el gobierno está sentado, por tanto hay una legitimidad. Por algo se hace desde siempre, ese diálogo Y tripartito. desde siempre en todos los países, ese diálogo tripartito es fuente esencial de construir derechos. Es fundamental. Yo quiero Vamos a señalar hablar de lo lo que se siguiente. aprobó hoy para que la gente se entere. Sí. Se aprobó todo lo que el sector empresarial mandó en sus recomendaciones, menos la cesantía. Porque No, pero la también estaba cesantía incluido. estaba ¿Y la fuera mandaron desde las el principio. recomendaciones? Bueno, pero lo que le quiero decir es que lo que Ok. dice mi querido colega, ¿verdad, abogado? Es que al final del acuerdo que vino original aprobamos el 80%, porque, repito, no fue que no aprobamos el acuerdo original, No. se hicieron modificaciones pequeñas. Modi- Esas modificaciones pequeñas, como el juez laboral,
como el tema de la zona franca, que fue con una intención buena, Eso y se echó para atrás. algunos otros puntos se corrigieron ahora. La intención buena, ahora, pero nos ¿qué resta no competitividad. ¿Qué no se acordó? ¿Qué no se le complació al sector empresarial? La cesantía y el artículo 86, el tope del artículo 86. No, pero, entonces, ya eso es lo único. Pero ahora, el sector empresarial no estaba, tengo entendido, no estaba, salvo algunos de los sectores dentro de ese sector, que es muy amplio, todavía hablando de cesantía, cuando ya el presidente de la República había dicho, después de 3 años de reuniones y consenso, que se iba a quedar fuera. Que iba a quedar fuera y que se iba a ver en un futuro. Si le tomamos la palabra y le decimos entonces que no, ellos no estaban pidiendo cesantía, entonces se le aprobó el 100% de lo que pidieron. Perfecto. Pepe, a ver. Bueno, María Cela, yo digo que este programa es como premonitorio, porque haber convocado esta mesa, hoy, coincidente, ¿verdad? Es el único programa que se le ocurrió esa idea en un momento como Y hace este, mucho que lo agendaron, ¿verdad? sí, agendado desde hace de aprobación, ¿verdad? Del código precisamente ahora. Y yo digo lo siguiente, María Cela. Cuando vinimos aquí a aquella mesa que fue dura. Esa fue la del año pasado. Confrontativo. No, hubo otra en el 2018. Sí, esa. La del año pasado. Yo recuerdo que Marcela decía, hay que matar a Pepe para quitarle esa cesantía. Dijo ella aquí, ¿verdad? Entonces, era como un buque insignia, ¿verdad? De uno, y ahí hubo, de verdad, prácticamente una centralización del movimiento sindical, quizás solo fijándose mucho en ese aspecto. Lógicamente, María Cela, los empresarios fueron, y hay que decirlo así, quienes auspiciaron el tema de la reforma laboral en el país. Sí. Es decir, contrario a lo que ocurre siempre, no fue una iniciativa sindical, Martín lo sabe, no fue una iniciativa sindical, salió del sector empresarial. Y cualquiera se pregunta por qué salió del sector empresarial esa propuesta de reforma sindical. De reforma laboral. De reforma laboral. Salió porque los empresarios tenían, eso hay que tenerlo claro, como una visión fundamental el tema referido a la cesantía. Recordar que en el 2001, en la Ley de Seguridad Social, artículo 50, se insertó, Martín, tú lo sabes, un tema referido a ¿qué? A crear un seguro de desempleo sustitutivo de la cesantía. Como existe en otros países. En 2001, en otros países. Es decir, que este tema no fue casual, ni mucho menos, no. Fue todo un proceso. Un empresario, claro, tenían otros artículos, hablaban de ellos y demás asuntos, pero estaban centrados en ese tema de la cesantía. En que se debía aplicar el seguro de desempleo, que no se ha aplicado nunca. Y nosotros, hay que decirlo también, situados en la posición contraria, ¿verdad que sí? Entonces ahí ese debate se dio, recogimos temas, pero lo importante es, hoy lo importante es, que fíjense bien, el senador Duluth está aquí. Él encabezó esa comisión. Inclusive tuvimos hasta confrontación pública, o sea, discusiones públicas al respecto. Martín y yo, muchísimo debate, pese al cariño, al aprecio, ¿verdad?, que nos tenemos y demás asuntos, pero lo tuvimos. Hasta con Pinales, ¿verdad?, que comenzó más tarde. Tuvimos confrontación. Pero ¿qué es lo importante hoy? Lo importante hoy es, señores, que República Dominicana una vez más da una lección, y es que demuestra que el tripartismo sí tiene capacidad claro que sí, de entendimiento, María Cela. Porque tú comenzás un tema así, en el año 2013, ¿cuántos años van? Hace ya 12 años. 12 años, ¿verdad? Y llegar a este término en esos 12 años, ¿verdad? Sin que haya habido en el país, por ejemplo, ni un deterioro de las relaciones, ni grandes huelgas. Ni grandes huelgas, tú lo acabas de decir. Es una evidencia de una madurez de ese tripartismo. Democrática. Y del movimiento sindical, una madurez democrática. Eso es así. Y hay que reconocerlo también, ¿verdad? Esa parte sí. Claro que sí. Con lo que se ha aprobado en el día de hoy,
de acuerdo todos, pero vamos a aplicarle a la gente qué es lo que se ha aprobado. Que se aprobó, además de lo que ya mencionó el En senador. el caso de los empresarios. Bueno, por ejemplo, gracias. De las pequeñas y medianas empresas. pequeñas y Mira, medianas empresas. aquí hay que decir algo. Cada vez que se habla, nos vamos a los años 60, Cholitín, o no. Yo que nací en los 60, los 70, bueno, la lucha de los Yo en los trabajadores, 70. todo esto en los 70, la lucha de los trabajadores, entonces empresarios, obreros, las canciones, el comunismo, todo lo vivimos, lo sufrimos. Pepe sabe más que todos nosotros de eso, Así es. pero las cosas han cambiado mucho. Y cuando se habla de empresariado, es que aquí hay empresarios que nunca imaginaron que iban a ser empresarios, personas muy humildes con pequeños negocios que son empresarios porque están dentro del sector formal y tienen apenas 3, 4, 5 empleados. O sea, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas y son la mayoría del sector empresarial. Entonces, vamos a ver, lo que se ha aprobado ahora va a contribuir al crecimiento de estas empresas, a la modernización, como se esperaba, de la reforma laboral para el sector empresarial. Sí, sí, evidentemente. ¿Estamos contentos? Sí, sí. No estamos tan contentos 100%, porque como dice el senador, el código perfecto, eso no existe y está hecho por humanos. Lógico. Hay muchas El tema cosas. de la cesantía no El está. tema de la cesantía afecta al sector de manera increíble. Yo Lo le decía sabemos. a Pepe, que nos conocemos hace siglos. Pepe me vio chiquito a mí. Así es. Y nos hemos tratado muchas veces en otros escenarios. Y hemos estado discutiendo de esto, lo que significa para una MIPYME pagar la cesantía a un empleado. Yo le Sí, explicaba a él. claro. Pero como dice, el país está avanzando, nuestro país está líder de mucho, entre todos esos países de Centroamérica y del Caribe, somos líderes en muchas cosas. Y el hecho de que esto llegara a un acuerdo con el diálogo tripartito, eso significa mucho para el país. Y felicitamos a los senadores porque tomaron la decisión, nos escucharon, escucharon a los trabajadores. Recuerdo que esa reunión que tuvimos, yo miraba al senador y digo, Dios mío, porque este hombre no quiere entender, no quiere entender, pero es la realidad. Ellos tienen su función. Quedaron de acuerdo en que lo que se acordó en el diálogo tripartito es lo que se tenía que llevar al código. Señor Fernando, ¿cuáles puntos podemos decir nuevos van en beneficio? ¿Usted ¿Él no lo conoce? Sí conocemos de lo que se discutió aquella vez. Por ejemplo, estamos contentísimos con lo que es el juez conciliador. Ok, eso es importante, es verdad. Ese juez conciliador. Pero con relación a la cesantía, el empresariado, CONEP, emitió también un documento, y yo quiero que me aclaren esto, donde se hablaba de este punto, desnaturalización del sentido de las prestaciones asignándolas a la jubilación o despido. ¿En qué quedó este tema? Vamos a explicarlo, Martín. Esa parte se corrigió. Ese tema se corrigió, esa parte se corrigió. Por favor. Yo quiero señalar lo siguiente. Yo no vengo aquí en representación del sector empleador. Yo simplemente soy un asesor y aquí también el programa de manera gustosa siempre me invitan para dar mi opinión profesional. Sin embargo, quiero decir y señalar que desde siempre el sector empleador ha señalado que lo que se propuso originalmente desde el Poder Ejecutivo no contenía todo el acuerdo que se había hecho en la mesa. Sí, que había mucho de acuerdo, pero todos los depositados no estaban de acuerdo. Y uno de los temas que todavía persiste y se ha aprobado, y yo veo de una forma más grave aún en algunos aspectos, tiene que ver con las sanciones. Se aumentaron las sanciones, se crearon sanciones inclusive para los trabajadores. Un trabajador que no se identifique delante de un inspector de trabajo supuestamente está sancionado ahí. Vamos a ver, Entonces, hay unos temas ahí que no... Las multas. Pero aparte de esto, de las multas, el tema de la cesantía, lo que ha dicho el sector empleador es que no hubo una sesión de cierre del diálogo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que además de la cesantía per se, el sector empleador ha puesto ocho tipos de cláusulas que pueden tocar aspectos de la cesantía. Y ha señalado el sector empleador que no hubo el momento de sentarse, decir, mira, ok, no vamos a tocar la cesantía, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y eso yo creo que todavía vamos a mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas a la hora de cesar a un empleado hasta un tope, etcétera. Ustedes hablaron de topes en aquel momento. Hemos hablado. Yo me acuerdo que se habló de un tope como hay en otros países que todavía no han eliminado la cesantía, pero entonces algo que preocupaba al sector empresarial
Pepe, era el asunto de que si a una persona que se despedía por discapacidad o por jubilación, después de haber pagado todos los años a la Seguridad Social, entonces también el empleador iba a tener que pagar jubilación. Eso se eliminó. Se ajustó, Eso se cambió, pero... ¿Se cambió cómo? ¿Cómo? Se puso como mismo estaba. Como estaba anteriormente. Y la parte que mencionaba Martín de las multas y sanciones, ¿eso se cambió? ¿Se ¿Y las ajustó? multas? Bueno, Las multas sí variaron. bueno, las multas variaron, pero para mejoría para las empresas. Vamos a hablar de qué es ahora. ¿Qué dice la ley? Bueno, yo sé que se quejan de algunas multas que dicen que son de 60 salarios mínimos, pero eso son las multas graves para las grandes empresas. Después las multas empiezan de 2 a 5 salarios mínimos, de 5 a 10, de 5 a... Es decir, las multas se han calificado. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene como vino el proyecto? El proyecto cuando lo recibimos vino con multas. Ajá. Ahora bien, las multas eran individualizadas, es decir, si una empresa tenía 100 empleados y estaba cometiendo una falta con 100 empleados, se le iban a poner la multa en base a 100 empleados. Ahora nosotros hicimos un ajuste porque entendíamos que esas iban a ser elevadas realmente. Porque cuando tú tenías una empresa, hay empresas que tienen 200 empleados, 300 Pero, empleados. por ejemplo, multa te refieres a que si no le están pagando el salario mínimo a un grupo de los empleados. No tiene planilla. No tiene planilla registrada. Una empresa no tiene planilla de personal fijo. Ajá. Tiene que pagar. Actualmente esa multa es de 1 a 3 salarios mínimos. Tiene que tener planilla de personal fijo obligatoriamente. Si no tiene. Entonces, antes del código, hay que llamar que el código del 92, antes del 92, las multas eran de 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos. Ahora sí. En el 92 se amplió y se puso de 1 a 3 salarios mínimos, de 3 a 6 salarios mínimos y de 6 a 12 salarios mínimos. Ahora es lo que por la tenemos cantidad de actualmente. empleados. Por todo el mundo, por todo el empleado. No, eso lo quitamos, la cantidad de empleados. Ahora se puso por la infracción. No, lo que tenemos actualmente en el Código de Trabajo es por todos los empleados. Exacto. En el proyecto de manera unilateral se incluyó que hubiera multa, primero duplicar las multas, ya era de hasta 24 salarios mínimos y por cada uno de los trabajadores. Exacto. Ese hecho de que sea cada uno de los trabajadores pudiera ser un poco hasta diríamos, inconstitucional porque si hay... O sea, 24 salarios mínimos por cada uno trabajador, pero arruina las empresas. Cualquier empresa. Entonces, el tema es el siguiente. Las multas ahora mismo, según lo que se aprobó en el día de hoy, se quitó la de por cada uno de los trabajadores, pero se aumentó de una forma increíble. La multa más grande ahora mismo es de 12 salarios mínimos de una empresa grande para una empresa grande. Cuando una empresa micro, es 2 salarios mínimos de la empresa micro. El salario mínimo de una micro son alrededor de 15,000 pesos. La del salario de una empresa grande son 30,000. Ahora, 30 por 12. Ahora se le puso 300, a una empresa micro puede tener una sanción de hasta 20 salarios, pero del grande, no del micro, del grande. No, pero 20 salarios. Una microempresa de menos de 10 salarios. No, porque no es así. Y la empresa grande, hasta 120. Ok, vemos que todavía, obvio, hay cosas que corregir. Vámonos a una pausa para explicar esto, para que Pepe nos explique, Cholitín nos explique si esto es así o no es así, porque realmente sorprende. Ya regresamos. Ay, Dios, uno que creía que ya estábamos todos bien, celebrando. Estamos del otro lado bizcocho y todo. Nos vemos ahora, ya volvemos. De la tan esperada, un segundito, Pepe. Ahora volvemos y vamos a tocar ese tema de las 30, porque aquí se puso seria la cosa en la pausa. Estamos hablando de la reforma que ha sido aprobada en segunda lectura hoy, la reforma al Código Laboral que llevamos años esperando que por fin se dé. Y parece que estamos cerca de llegar a un consenso total. Sin embargo, se tocó aquí un tema, el tema de las multas que varió. Antes era, aquí se aclaró, por empleado, es decir, si una empresa violaba el código por varias razones, pueden ser graves, moderadas o leves las multas, se calculaba por empleado lo que le tocaba a esa empresa pagar. Ahora ya no es por empleado, pero aumentó la multa. Entonces yo quiero que Cholitín nos explique cuáles son las faltas graves que puede cometer una empresa, las medianas y las leves, las menos graves y las leves, o graves o leves, no sé. Realmente, actualmente, no es por cantidad de empleados.
el proyecto que nosotros recibimos del Poder Ejecutivo sí lo estaba individualizando por cantidad de empleados. Si una empresa que tuviera 150 empleados en falta, se le iban a pagar una multa en base a la cantidad. A lo que establezca la multa, pero en base a cada empleado. Okay. Entonces, eran una multa que hay empresas que tienen 300, 400 empleados, por ejemplo, que se pudieran llevar una multa que iba a ser muy excesiva. Y eso ustedes lo habían consensuado, ¿verdad? Bueno, no sé si... ¿En el diálogo tripartito, sí o no? ¿Lo habían consensuado eso? No, eso no fue como el consenso, porque la multa nadie se va a poner, es decir, nosotros nunca se va a consensuar. ¿Cuánta pena ustedes quieren por un delito? Eso es lo que dice el Código Laboral ahora. Eso es difícil. Eso es lo que dice el Código Laboral actualmente. El Código actual, las multas son muy bajas, es baja y ahora se está actualizando. Pero se hacía por cuánto, se hacía por delito. Por infracción. ¿no? Por infracción, no por ¿Y cantidad quién fue que metió que era fuera por cada multa colectiva, Eso señor. vino en el colectiva. proyecto. De manera unilateral, el Ministerio de Trabajo. Eso vino en el proyecto. El Ahora Ministerio de bien, Trabajo. Yo quiero decir que no es baja, no es baja. No es baja. Claro que las multas no son bajas. Igual que en el Código Penal, las multas tampoco son bajas. Es decir, realmente las multas y las penas tienen una intención de disuadir. Porque lo correcto es que una empresa no cometa la falta. Disuadir, pero se deben aplicar. Pero Si lo primero que la empresa lo que tiene que hacer es no cometer la falta. Es lo primero. Sí, pero si la comete se debe aplicar. Bueno, si la comete entonces va a tener la multa. Ahora bien, las multas están individualizadas, no individualizadas, sino que están calificadas en leves. Por ejemplo, lo que tú decías de nómina, una empresa micro tiene una multa de 2 a 5 salarios mínimos. Por la planilla. Exacto. Pero El ya, salario mínimo de acuerdo a la empresa. Sí, pero faltas graves, por ejemplo. Pero él está diciendo que ahora se toma salario mínimo como el máximo de los mínimos. Exacto. Bueno, yo no sé por qué del máximo de los mínimos en ese sentido, no entiendo. Lo dice el máximo de los mínimos es 30.000. Sí, pero salario mínimo. No, pero del máximo. Del máximo de los mínimos. Hay muchos salarios Yo mínimos. quiero decir lo siguiente, que no quiero que se me escape. Yo quiero reconocer la gran labor que hizo el Senado hoy y también reconocer a Cholitín, que ha presidido, ha sido muy abierto, le ha puesto mucha ganas y la verdad es que hoy hubo el Senado sobre sus pasos desandó sus pasos. Muchas de las cosas. Okay. Sin embargo, quiero ser, y los cortés nos quitan los valientes en el sentido de señalar que ahora mismo tengo entendido que el sector empleador está revisando esos acuerdos. Yo entendería que reconociendo los aportes que se ha hecho en los cambios que hubo, todavía hay cuestiones que están... Pero vamos a aclarar, debe ser salario mínimo que corresponda al tipo de empresa. En el cosa de las multas, nosotros entendemos que no es así. Las multas no es un tema, nunca se planteó el tema de las multas. Cuando nosotros fuimos al diálogo y hemos tenido varios procesos de diálogo, nunca se había hablado de que las multas eran insuficientes. Ahora mismo, un empleador que incumpla va a poder ser sancionado y si vuelve de nuevo a incumplir, el código señala que se le aumenta un 50% y la multa tiene que ver con el tipo de empresa. Si la empresa es una microempresa, se le pone el salario de la microempresa, pero en el proyecto original que, como bien señala el senador, se incluyó que era todo calculado con el salario máximo. Máximo de los mínimos. No es así, Martín. Es referido al salario en las escalas establecidas, de acuerdo al tipo de empresa. Es así. No es el máximo en segundo lugar, de los mínimos. No es el máximo. En segundo lugar. Es el mínimo. En segundo lugar, el A30 se puso ahí. Pero el A30 vamos a entrar ahora. Por un tema que es claro, es claro. En el Código Trujillo no había A30. Pero vamos a explicarle a la gente lo que es el A30, no había porque no todo el mundo lo entiende. Bueno, el A30 es cuando se cumple el plazo del pago de las prestaciones, por ejemplo, que el tope es 10 días. A partir de que usted no paga, entonces le corre un día por cada día que sobrepasen los 10. Eso es la 30. Como si le fuera generando impuestos. Es como una mora. Una mora por no haberla pagado. Entonces, como la 30 no tiene tope, entonces se encuentra excesivo. Pero ¿por qué los abogados laboristas se aprovechan de hecho de eso, porque hay que decirlo, señores. ¿Por qué se llegó ahí, María Cela? Y lo siguen postergando pero ¿por qué se llegó ahí, María Cela? Ajá. Se llegó ahí porque en el Código Trujillo no había 30. Entonces, ¿qué hacían nuestros ilustres empresarios? Algunos de ellos, ilustres empresarios, algunos de ellos. Pero eso no tan vivo. Le decían a la gente,
venga en 3 meses a buscar sus prestaciones, venga en 4. Pepe, venga ya en 5, desapareció aquí hace venga mucho. pero le estoy diciendo. Y se duraba años. Una deuda. Años. Había una deuda. Años, sin pagarle la prestación A los pobres laboral infelices. a cualquier trabajador. Y eso provocaba violencia muchas veces. Ya, eso Violencia. cambió hace muchos años, Violencia. ¿verdad, Sí, Pepe? sí cambió, pero en el tiempo en que se hizo, acuérdense, fue en 1992 que se hizo eso, ¿verdad? Hace 30. Para disuadir a esa gente que hacían eso, ¿verdad que sí? Y ahora los empresarios buscan los cuartos corriendo. Entonces, hoy todavía, el que lo tiene, el que no se endeuda. Hoy todavía, o cierra la empresa. Hoy todavía hay gente capaz, si usted lo deja, si usted no le pone esa presión, de hacer lo mismo con el alargamiento de los pagos. Porque como quiera lo hacen. Se quedó, por eso es que las 30 le sube, porque lo hacen como quiera. Se quedó en las 30, pero debió haber tenido un límite también. Lo hacen como quiera. En todas partes del mundo. Es que lo hacen como quiera. Pero, Pepe, todo tiene su pro y su contra. Porque también hay muchos abogados laboristas que se aprovechan de eso. Que se aprovechan de María eso. Cela, Para ese juez de la conciliación, Pinales. Para ese juez conciliador, para eso es que ese juez ahí. Sí. Para eso es que ese juez. Esa es una ventaja, para eso eso es importante. Pero ese juez está puesto ahí para eso. Para evitar eso. Lo que pasa, Pepe, que mientras tengamos las 30 del abierto, y hay que explicarle a los televidentes que es que si no se paga las prestaciones laborales en los 10 días. ¿Cuánto que corresponde la mora? Hay que pagarle un día de salario por cada día retado. Pues imagínate. Entonces, prestaciones que son de 60,000 pesos se convierten en millones. Y la gente no tiene dinero. Ha pasado muchas injusticias. Pero, Martín, porque no Pero pagan. Estamos señalando. Pero si no tienen, pagan. Desde la no academia, tienen el dinero. Pagan. Si paga, no tienes el problema. Y los jueces han señalado, señores, lo más importante es ponerle un límite a esto y lamentablemente... A todo hay que ponerle límite en la vida, ¿eh? A todo. El juez conciliador está para eso, para evitar eso. es un gran avance. ¿Sabes, Pepe, qué hacen ahora mismo? Muchos colegas ponen la demanda, la dejan ahí, no la notifican, para que siga corriendo el plazo. Para que siga corriendo. Y entonces la notifican un viernes en la tarde, después de las 5 de la tarde. Toda esa parte para que el juez conciliador intervenga. Y por eso se quitó ese plazo. Y por eso se ordena el archivo definitivo del expediente. Pusieron 8, la estaba franca, 8 se puso. Ok, pero también tenemos la oferta real de pago. Es decir, también la oferta real de pago, también está ahí. Si no quieres recibirte el dinero, tú se lo depositas en una cuenta y ya eso no te cobra. Ese es otro avance. Es un avance. Otra cosa. Es otro avance que hay que reconocer. Otra cosa, el juez de conciliación, si se pone la audiencia con el juez de conciliación pasados esos 10 días, ¿qué pasa? Seguirá corriendo. Sigue corriendo las 30. Sigue corriendo. No debería frenarse hasta que esa audiencia se dé. Pregunto yo desde fuera. Lo lógico es que si ya se estableció que se va a conciliar, que esperemos a ver cuál va a ser el resultado, para que luego entonces no se cometa una injusticia. Porque también se puede equivocar el empleado, también puede cometer una injusticia, porque lo hemos visto, señores, hemos visto de todo en este andar. Sobre la mesa. Pero lo dijo el senador Dulú, tiene que hacer oferta real de pago. Pero yo le voy a decir otra cosa también. El tema de la cesantía no es que la cesantía es un derecho eventual. No es que a todo el mundo le toca cesantía. Si usted despide a una persona porque cometió una falta, por despido injustificado, no le toca eso. Es decir, es un derecho eventual. Pero para demostrar eso y lo que le dicen a todos los empresarios, dígame usted, si no eso es lo que le dicen a todos los empresarios, paga eso, te pidan lo que te pidan porque te van a venir y te van a quebrar el negocio. Eso no es. Y eso es injusto con las pequeñas y medianas empresas. En el procedimiento hay mejoras en el procedimiento. En el procedimiento hay mejoras. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es, tenemos un código, se ha mejorado, no es perfecto, hay cosas que mejorar. ¿Pertenece al siglo XXI? ¿El qué? El código. Podríamos decir que es un código del siglo XXI que se puede equiparar a códigos. Pero María Cela, en lugar del duplo, ahora es el monto de la condenación también. Eso tiene que ver. Los embargos ya también se van a controlar. Los embargos también. Hablemos de las cosas buenas. Bueno, pero por ejemplo para el sector nuevas que tiene el código. Por ejemplo, para el sector empresarial, ya antes tenían que depositar el duplo de la condena para recurrir. Ya no tienen que depositar el duplo, ya solamente es el monto de la condena.
Los embargos te notificaban en 3 días, te ejecutaban. Ahora es en la octava franca, es decir, tú tienes un mayor plazo. Los Con embargos, 8 días. Despacio, Cholitín, ¿la qué? Cholitín va rápido. Bueno, lo que pasa es que hay una seña y pensé que estábamos terminando. No, Pero está bien, si tenemos tiempo no hay problema. Antes los embargos te notificaban y te ejecutaban a los 3 días. Te notificaban un viernes y iban el sábado, domingo y el lunes. Iban el lunes a ejecutarte. Ya eso se cambia, se mejora. ¿Por qué? Porque ya tiene un plazo mayor de 10 días prácticamente. Sí. También los embargos ahora hay que grabarlo para que no se cometieran abusos como se cometían antes. Ay, sí. Es decir, el tema también del procedimiento, hay mejoras en el procedimiento, hay algunos plazos que se ampliaron. Hay muchas cosas que en sentido general mejora el código, en sentido general, se evitan las injusticias. El tema, por ejemplo, de la oferta real de pago, hay mejoras en el procedimiento de la oferta real de pago. Ok, y multas para los empleados, perdón que vaya para atrás, pero hoy multas para los empleados también. Multa para el empleado. ¿Qué multas son esas, Pepe? Y Pepe, que tú no has gritado. Es que no se puede. Pero no se puede hacerle multa. Señala, Pepe, que tú no señala has el proyecto que... Pero usted tiene conocimiento de eso, multa Pepe. porque a él lo desahucian, lo despiden, lo botan. Ya con eso basta. ¿Qué más quieren? No. Que hay multa para los trabajadores y el inspector de trabajo y el trabajador la multa está prohibida. Le corresponde. Pero los trabajadores, al igual que los empleadores, son ciudadanos que pueden cometer faltas. ¿Pero qué falta, por ejemplo? Aparte de las faltas dentro de la relación laboral. El código establece una serie de faltas. A trabajadores lo despiden. Muchísimas, pero imagínate. Oye, si falta 2 días consecutivos o alternado en un mes, un trabajador puede ser despedido sin prestaciones. Pero si falta 2 días consecutivos sin una justificación. O alternado en un mismo mes. Bueno, alternado en un mismo mes sin justificación. Puede ser despedido. Ahora bien, despedido. Sin Lo bueno de esto es... Pero eso es así. ¿Qué más sanción? Alternado en un mismo mes. 2 faltas en un mismo mes. 2 veces corrida. Pero en la práctica los jueces siempre reclaman que haya más de 2, que no con simplemente 2. Normalmente, porque son... Sin justificación. Son conductas... Esa gente que desaparece. Martín. Por simple 2. Una gente que desaparece, hay que despedirla. Martín, a mí me ha agarrado 15, 20, así. Por simple 2 es muy difícil, pero para hacerlo lo despiden sin prestaciones. En el proyecto se aprobó que había multas, decía, las contravenciones son para empleadores y trabajadores. Y dice que el trabajador que no se identifique con un inspector o que tenga cualquier animadversión con el inspector puede ser multado. Sin embargo, cuando van a señalar cuál es la multa, no señalan la cantidad. El castigo de multa, por tanto, no existe la multa. No existe. Eso es en el caso del inspector. No, del empleado. Del trabajador. De todas las multas que pueda cometer, de todas las faltas que puede cometer un empleado. Sí, porque la falta de... No señala la multa. La multa es nada más con respecto al Ministerio de Trabajo, no con respecto al empleador. Al empleador, la falta que comete el trabajador simplemente puede ser despedido. Causa de despido. No puede despedido. ser, es la más grande de la sanción, el despido. Claro. Porque es sin prestaciones. Usted pierde la prestación laboral. Bueno, pero si una persona no se aparece al trabajo, Pepe, si una persona no se aparece en el trabajo sin dar ninguna explicación, merece ser despedido. Exacto. A menos que lo hayan metido preso. Sin prestaciones. Y no tiene llamada. Mira, no importa que tenga 10 años, 20. Usted pues faltó 2 días consecutivos alternados, fuera. Sí, Pepe, pero tú sabes, Pepe, como estoy y entiendo las dos partes, pero sabes que aparecen personas que para que lo despidan de un trabajo, de que tengo 10 años no lo voy a dejar votado, hacen cosas para que los despidan y le paguen las prestaciones. Tampoco es correcto. Lo hay de todo. Usted sabe que hay personas muy buenas y hay otros que no tanto. Como hay también muchos angelitos en el empresariado. Angelitos no, los que son también. Hay de todo en ambos lados. Hay de todo en ambos lados. Hacemos pausa. Expediente a una gente. Hacemos una cortísima pausa, esta vez sí es cortita, para las conclusiones de lo que se espera que pase ahora con el código y cuando ya tendremos un nuevo código laboral, porque yo pienso que ya como que no hay muchas cosas que discutir. Con detalles. Esto está como el código penal. Ya, después de años y años, al final lo mismo que no iba, no fue. Señores, regresamos de la pausa en 2 minutos. Los esperamos para las conclusiones. Bueno,
Bueno, hemos dado la primicia de los acuerdos a los que se ha llegado, de lo que se ha aprobado en la tarde de hoy, corrigiendo lo que los empresarios habían objetado en esa primera lectura que se le dio a la reforma del Código Laboral la semana pasada. Hoy tenemos aquí al senador y para concluir, yo quiero que cada uno de ustedes me digan si ustedes creen que ya sí. Vamos, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora se va a leer en la Cámara de Diputados, ahí se va a armar otro berenjenal porque se van a meter los abogados laboristas, se van a meter los empresarios de las pequeñas y medianas empresas. No, de hecho participamos a luchar otra vez por la cesantía, pero vamos a estar claros, la cesantía quedó fuera de esta reforma. Sin embargo, ustedes y los empresarios en sentido general siguen luchando porque haya por lo menos en el artículo 30, ¿verdad, Pepe? 86. No lo entendí. ¿En cuál artículo? 86. En 86. En el 86. La 30, la 30. El tema de la 30 que tenga, las 30 que tenga un tope. Y yo dije algo aquí que no sé si, porque no soy abogada, pero me hace todo el sentido que si se acuerda con el juez de paz, que para eso se puso la figura, que hasta que no se dé la audiencia en el tribunal con ese juez de paz, que no siga corriendo, porque si lo ponen después de los 10 días, y no se ha llegado a un acuerdo entre empleador y empleado, que por lo menos se espere a esa audiencia, para entonces que lo que determine ese juez, ahí se empiece a aplicar si el empleador no paga. ¿Verdad, Pepe? ¿No te parece lógico eso? Eso, si fuera en honor a María Cela Álvarez, se aprobara unánimemente. Por lo menos. Pero no así. Después de tanto que hemos luchado. Ella es buena conciliadora. Yo podría ser diálogo tripartito. Pero no le funcionó con Pepe, ¿que verdad, Pepe? Esa es una estrella de la palabra, Con esa pero habla, mire. Es verdad, hasta a ti te convence. A cualquiera. Hasta a ti te convence. Entonces, No, para pero mire, concluir. yo le voy a decir fácil. Si don Pepe está convencido de esa propuesta que usted hace, nosotros vamos y remediamos eso y lo aprobamos. Pepe, no diga que sí aquí para después decir que no. Pepe, por las pequeñas y ¿Usted está medianas convencido? empresas. No, ¿sabes que con María Cela yo no puedo tirarme, yo no puedo hacer nada contra ella. Por las pequeñas y medianas empresas, Pepe, es lo justo. Fernando Pinales. Es lo justo, para eso se puso la figura del juez conciliador. Además, para... Para eso que pusimos esa figura. Claro. Y para que se acabe con los abusos de los abogados laboristas, con todo el respeto a aquellos que son muy serios y muy trabajadores. Para concluir. Bueno, yo pienso que al final de cuentas, como yo te decía, no iba a ser un código perfecto, todo el mundo no va a aprobarlo. Ok, pero en la Cámara de Diputados, ¿qué tú esperas que pase? Pero pienso que ahora lo que tiene que pasar, es decir, la Cámara de Diputados va a conocerla, no sé cuál es la mecánica que ellos van a utilizar, pero realmente la Constitución establece que ellos o conocen o rechazan eso. ¿Cuándo se acaba la legislatura? Ahora el 26, el sábado. El presidente quería que fuera antes de que se acabara la legislatura. Hay tiempo, pero también si llega ahora el 26 y no lo logran hacer, la próxima empieza el 16 de agosto, no es que falta mucho tampoco. Martín, ¿estás de acuerdo con que se apruebe esta reforma tal y como se aprobó en el día de hoy? ¿O que se le haga todavía? Yo quiero ser reiterativo en mi pensamiento. Lo dejas sobre ahí. esto. Yo ingresé al mundo del derecho del trabajo a propósito del diálogo tripartito del año 92. Ahí conocí a Pepe y conocí el mundo del trabajo. Bien. Y participé activamente en ese diálogo donde se discutieron uno y cada uno de los artículos, incluyendo las multas. Se subieron las multas en ese acuerdo tripartito. Yo aspiro que todavía hay espacio para que el gobierno pueda, ya sea la Cámara de Diputados, el Senado, en el Código del 92 fueron testigos diputados, senadores, la Iglesia Católica fueron testigos del diálogo tripartito entre empleadores y trabajadores. Yo aspiro a que haya un cierre del código. Y esas pequeñas cosas, si tal vez no se pueda modificar la cesantía, pero se puede buscar opciones para las pequeñas empresas, para fomentar el empleo juvenil, para fomentar el empleo de los adultos mayores de 45 años que tienen problemas del empleo, para el empleador que quisiera prepagar la cesantía. Hay opciones Eso sí estaría bueno. que están sobre la mesa y que yo sé que la cultura de diálogo que hay en el país se puede imponer. Honestamente, y tener que empleador, trabajador y gobierno un código totalmente consensuado. Eso sería un gran triunfo para eso sí es que lo llevaría al siglo XXI. Pepe, déjeme decir algo. Fernando, tienen 30 segundos cada uno. Decir... Se nos ha...